abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, versículos del 7 en adelante. Hebreos, capítulo 13, versículo 7 en adelante. Amén. Una pregunta, yo quisiera decirles, ¿qué lleva por título este capítulo? ¿Cómo, hermanos? Deberes cristianos. Entonces es un deber para nosotros, ¿verdad? Vamos a dar lectura. Dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Que el Señor te bendiga su palabra. Tomen asiento. Vamos a dejar en esta oportunidad al pastor Alex Donnelly. Hermanos, buenas noches, en nombre del Señor. Lindo estar aquí, alabando al Señor, escuchando también juntos su palabra. Hermanos, esta noche tenemos el tema aquí en la pared del buen pastor. Esta noche entonces estoy hablando no tanto como pastor, sino como misionero, como alguien que está entre ustedes de afuera, apoyando el cuerpo pastoral. Y por eso se me ha pedido tocar este tema, que bien es una reflexión acerca del valor del pastor dentro de la congregación. Y espero que al fin de este mensaje todos podamos tener un mejor aprecio para con los pastores que sirven día tras día en esta congregación. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que la Biblia pone un tremendo énfasis sobre el rol del pastor dentro de la iglesia. Y no es para menos, porque en los planes de Dios el pastor juega un papel importantísimo en la vida del creyente. A veces cuando yo viajaba a nuestro país y veía a mi pastor otra vez, uno de los comentarios que él frecuentemente me hacía era el siguiente: Alex, si yo tuviera otra vida para vivir, me gustaría ser un misionero como tú. Yo le respondía: pastor, si yo tuviera otra vida para vivir, yo quisiera ser un pastor como usted. Creo que nos entendíamos, nos apreciábamos mucho en el Señor. Pero hermanos, yo viendo a su ministerio y habiendo gozado años de formación de parte de él, yo veo que el pastor juega un papel imprescindible en la vida de la iglesia. Y aquí en este mismo pasaje, en el verso después del que leímos, vamos a encontrar que nada menos que el Señor Jesús es llamado, miren verso 20, el Dios de paz que resucitó de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Así que tenemos una idea de la importancia del pastor, si es que al mismo Señor Jesucristo se le ha dado ese título de pastor. Ahora, al terminar esta carta a los hebreos, notamos en estos versos que el autor hace tres referencias
a los pastores. La primera referencia está en verso 7, acordaos de vuestros pastores. Luego en verso 17, obedeced a vuestros pastores. Y finalmente en el verso 24, saludad a todos vuestros pastores. La pregunta esta noche es, ¿de quién está hablando este autor? ¿Y qué nos enseña estos versos acerca de la importancia del trabajo pastoral dentro de la iglesia? Y esta noche queremos notar 3 aspectos acerca del trabajo y la vida del pastor dentro de la congregación. En primer lugar, hermanos, noten conmigo la identidad de los pastores. ¿Quiénes son estas personas a quien el autor describe como pastores? Lo primero que podemos decir es lo siguiente: estos hombres eran los líderes o los dirigentes de la congregación. Digo eso porque aquí el autor no usa la palabra normal para pastor. Cuando se escribió el Nuevo Testamento en griego, hay una palabra que es la palabra normal para pastor, es la palabra también que se usa para la persona que cuida las ovejas. No solo el pastor en la iglesia, sino el pastor también en el campo. Pero aquí cuando el autor de Hebreos habla de los pastores, él no usa esa palabra común, usa una palabra diferente. Y si queremos entender lo que significa esta palabra, tenemos que comparar otros versos donde esa palabra también es usada, pero es traducida en forma diferente en nuestras Biblias. Miren, por ejemplo, en Mateo 2 y el verso 6. Aquí vamos a encontrar la misma palabra en el griego que tenemos en Hebreos 13, verso 7, pero aquí la palabra es traducida diferente en nuestras Biblias. Mateo 2, verso 6. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Esa es la palabra en griego. Es lo que significa. La persona de quien el autor de Hebreos está hablando eran los guiadores, los dirigentes de la congregación. Otro verso donde encontramos la misma palabra es Hechos 7 y el verso 10. Esta noche vamos a estar mirando muchos versos en la Biblia, así que sería bueno que aprendan a movilizarse rápidamente en sus Biblias para poder seguir cada referencia. Miren Hechos 7 y el verso 10, aquí hablando de los patriarcas y específicamente el hombre llamado José, su historia. Verso 10 dice, Dios libró a José de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador. Esa es la palabra que el autor en Hebreos usa. El pastor entonces es el que guía al pueblo de Dios. El pastor es el que gobierna al pueblo de Dios. Lo primero que aprendemos entonces aquí de los pastores es que los pastores son personas que tienen tremenda autoridad sobre el pueblo de Dios. Dios no quiere congregaciones donde cada uno hace lo que bien le parece. Dios ha visto que nos hace bien como seres humanos. Más bien, nos hace bien como creyentes tener sobre nosotros pastores que nos van a cuidar, nos van a guiar y hasta nos van a gobernar. Y por eso el autor de Hebreos usa esta palabra para hablar de estos líderes. Por eso en algunas versiones modernas van a encontrar que la palabra es traducida no pastores, sino dirigentes o líderes. El pastor es el líder en la iglesia. Enseguida eso nos presenta una pregunta. ¿Cómo es que el pastor tiene autoridad? ¿De dónde viene la autoridad pastoral? Y digo eso porque no todos en la iglesia les gusta someterse a la autoridad pastoral. Y frecuentemente surge la pregunta, ¿por qué debemos someternos a los pastores? Bueno, la respuesta es la siguiente. Los pastores no solo son dirigentes, sino los pastores son personas escogidas
específicamente por Dios. Son escogidos por Dios. Ahora, la Biblia menciona eso en varios lugares y en diferentes maneras. Miren, por ejemplo, en Hechos 20 y el verso 28, cuando Pablo está hablando a los ancianos, los obispos de la iglesia en Éfeso. En Hechos 20 y el verso 28, es interesante cómo el apóstol Pablo habla del trabajo de estos hombres y cómo es que estos hombres llegaron a ser los líderes de la iglesia en Éfeso. Dice Pablo en Hechos 20, el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Note lo que Pablo dice entonces. ¿Quién los ha puesto por obispos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? No es que estos hombres quisieron ser obispos. No, es que Dios el Espíritu Santo los escogió y los nombró como obispos o líderes de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo escoge estas personas, Él les da los dones apropiados para ser líder. En 1 Corintios 12 y el verso 28, notamos como el apóstol Pablo hace referencia a la manera que el Espíritu Santo dota de los dones y las cualidades necesarias para ser un pastor. 1 Corintios 12, 28. Pablo dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, y lo tercero, maestro, etc. Y Pablo bien podría haber puesto ahí la palabra pastores, porque esa es la verdad. Es Dios quien coloca pastores. Aquí en la iglesia tenemos un seminario. Y durante la semana estamos dando clases y preparando futuros líderes, siervos de Dios. Pero constantemente tenemos que hablar a los estudiantes y hacerles recordar esta verdad. El seminario no hace a un pastor. El seminario puede darte formación teológica. El seminario puede brindarte mucho conocimiento teológico. Pero el seminario no te hace pastor. Y nadie debe pensar que para ser pastor uno simplemente tiene que cursar por el seminario, estudiar 5 años, graduarse y automáticamente sale como pastor. No es así, hermanos. Es Dios quien nombra pastores. Y hermanos, aquí en la iglesia tenemos personas a quien Dios ha escogido para ser pastor. Y por eso es importante que nosotros, los miembros, aprendamos a someternos a ellos. El apóstol Pablo de vez en cuando tenía problemas con personas que no querían reconocer su autoridad apostólica. Y Pablo constantemente tenía que decir, yo soy apóstol no porque a mí me dio la gana, sino que yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Hace unos años tuve una experiencia bastante triste aquí en la iglesia, donde me tocó como pastor tratar el caso de un hermano que había caído en un pecado muy serio. Y el problema fundamental era que el hermano no quería reconocer su pecado. Y diferentes pastores hablaron con él, y al final, como el hermano rehusó reconocer su pecado, me tocó a mí hablar con el hermano y decir, hermano, usted ahora está bajo disciplina. Y yo le pido que usted deje sus ministerios. Usted no está en condiciones de liderar aquí en la iglesia hasta que arregle su vida personal. Y al hermano no le gustó eso. Y el hermano le saltó la carne, reaccionó en la carne. Y él me miró en los ojos y me dijo con voz amenazadora, él dijo, ¿y quién es usted para hablarme así? Yo dije, hermano, bueno, yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Pero yo estoy aquí en esta iglesia porque Dios me ha llamado y me ha puesto aquí. Y en el nombre de Dios yo le pongo bajo disciplina eclesiástica. Porque, hermanos, Dios ha puesto pastores. No porque ellos quieren serlo, sino porque Dios nos llama. Dios nos manda
ejercer ese rol. Y los pastores tienen autoridad en la iglesia porque están ahí como personas a quien Dios ha escogido. Esas son las personas entonces de quien el autor de Hebreos está hablando, estos pastores, líderes, dirigentes, escogidos por Dios. Ahora, habiendo notado eso, hermanos, la segunda pregunta que nos toca contestar es esta: ¿cuál es el trabajo del pastor? ¿Qué es lo que el buen pastor debe hacer como su ministerio dentro de la iglesia? Ahora, aquí en Hebreos 13, en los versos 7 y 17, tenemos a lo menos 3 elementos del trabajo pastoral. En primer lugar, en verso 7, tenemos el deber de transmitir la palabra de Dios. Aquí está el primer trabajo de todo pastor. Todo pastor tiene que hablar la palabra de Dios. Dice verso 7, ¿no es cierto? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa hablar la palabra de Dios? Me parece que significa al menos 3 cosas. En primer lugar, hablar la palabra de Dios significa predicar el evangelio. El apóstol Pablo nos da un tremendo ejemplo de eso. En Hechos 14, verso 21, leemos cómo el apóstol Pablo termina esa primera gira misionera predicando el evangelio en ciudad tras ciudad. Pero el apóstol Pablo se dio cuenta que él no podía hacer todo el trabajo. Él predicaba el evangelio, él establecía las iglesias, pero Pablo no podía quedar para pastorear las iglesias. Así que, ¿qué hacía Pablo? ¿Cuál es la práctica de Pablo? Lo que Pablo hacía era, sobre cada iglesia, colocar ancianos, los hombres más espirituales de esa congregación, escogidos por Pablo bajo la dirección del Espíritu Santo, para que ellos pastoreen el pueblo de Dios. Y quedaba como la responsabilidad de los ancianos continuar la práctica de la predicación del evangelio. Encontramos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1 y el verso 7, un hombre llamado Epafras, un hombre a quien Dios usó en la predicación de la palabra, aunque él no era apóstol. La Biblia indica que Epafras era un hombre de la ciudad de Colosas. Y un día antes de conocer a Cristo, Epafras llega a la ciudad de Éfeso, donde Pablo estaba predicando la palabra de Dios. Y ahí Epafras se convirtió. Y después de ser formado, discipulado por Pablo, Pablo le dijo a Epafras: mire Epafras, ahí está tu ciudad Colosas. Y yo no puedo llegar ahí. Pero la gente en Colosa necesita escuchar el evangelio. ¿Por qué no vas tú? Y Epafras fue. Y por eso leemos en Colosenses 1, verso 7. Dice: como ustedes han aprendido el evangelio de Epafras, nuestro consiervo amado. Y al parecer Epafras llegó a ser uno de los ancianos y los líderes de la iglesia en Colosas. Y él había transmitido la palabra de Dios, había predicado el evangelio. Y hermanos, esa es la primera tarea de todo pastor: anunciar la palabra de Dios en la predicación del evangelio. Pero es más que eso. En segundo lugar, hablar la palabra de Dios significa alimentar a los creyentes con la enseñanza de la palabra de Dios. Todo creyente necesita una alimentación espiritual. Y por eso Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 5 y el verso 2, esta tremenda exhortación de parte del apóstol Pedro. Pedro dice a los ancianos: apacentad la grey de Dios. Y el verbo ahí en griego significa alimentar. Pedro está diciendo a los ancianos: hermanos, entiendan bien, la iglesia, los hermanos, son como las ovejas del Señor Jesús. Y al igual que las ovejas, los creyentes necesitan su alimento espiritual.
Y este es su deber como ancianos. Ustedes tienen que alimentar la grey. Y hermanos, yo estoy convencido, hoy más que nunca, que una de las grandes necesidades en nuestras iglesias es exactamente esto. Hace falta una buena alimentación espiritual. Ahora, permítanme comentar esto, hermanos. Alimentar no es lo mismo que dar de comer. A veces confundimos las cosas. Una cosa es dar de comer. Otra cosa es alimentar. Permítame un ejemplo. Yo tengo 3 hijos y nuestros hijos son bastante normales y a ellos les encanta chisitos. Si yo les pregunto, a ver, hijitos, ¿qué quisieran comer? ¿Qué quieren que yo les compre? Chisitos, papá, chisitos. Bueno, yo puedo comprarles chisitos y les puedo dar de comer chisitos. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿con chisitos les estoy alimentando? Comida chatarra, ¿no es cierto? ¿Qué es alimento? Bueno, cosas como brócoli. A Jonathan no le gusta brócoli. Hoy tuve que comer un poquito de brócoli. Hermanos, yo como padre, yo podría dar a mis hijos de comer lo que ellos quisieran comer. Y sería una dieta de chisitos por la mañana, chisitos a mediodía y chisitos por la noche. Pero lo que ellos necesitan es alimento. Y hermanos, con todo respeto, uno tiene que comentar esta noche. En demasiadas iglesias evangélicas se da chatarra espiritual, no alimento. Chisitos espirituales. O un mensaje que entretiene a la gente. Un mensaje que les hace reír, un mensaje que les hace aplaudir. Y los hermanos salen contentísimos de la iglesia. ¡Qué lindo predica el pastor! Mentira. Chatarra espiritual. No hay exposición de la Biblia. No hay una buena enseñanza de la palabra de Dios. Puro entretenimiento espiritual. Y no sirve, hermanos. Lo que el creyente necesita es la leche espiritual. Lo que el creyente necesita es la carne espiritual de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que aprender a masticar la palabra de Dios. Y aunque no nos guste, como a Jonathan no le gusta el brócoli, hay que aprender a comer alimento espiritual, hermanos. Y en esta iglesia estamos convencidos de la importancia de una buena enseñanza de la palabra de Dios. Por eso tenemos una práctica, ¿no es cierto? Y vamos a volver a esta práctica dentro de algunas semanas, de estudiar la palabra de Dios sistemáticamente. Empezando un libro, capítulo 1, verso 1, y vamos domingo tras domingo enseñando la palabra de Dios. Porque, hermanos, eso es alimento espiritual. Yo sé que algunos se quejan. Y seguramente cuando volvamos a Hebreos, después de 3 o 4 semanas, algunos hermanos van a estar diciendo o sintiendo, si no lo dicen, ¿hasta cuándo vamos a estar con esto? Un poco como Israel, harto del maná que Dios le estaba dando. Y hermano, me anticipo ya. Cuando volvamos al estudio sistemático de la Biblia, hermanos, entiendan el deseo del corazón de los pastores de esta iglesia. Es alimentarles de la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios por un pastor en Inglaterra que me dio alimento espiritual unos 15 años antes de venir aquí al Perú. Y eso fue la base de mi vida y mi ministerio pastoral. Y cuánto yo anhelo, hermanos, que ustedes tengan la misma experiencia que yo he tenido. Lo anhelo por mi hijo Jonathan. Oh, que él pueda crecer en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios con tremenda seriedad para que crezca fuerte y pueda llegar a ser un gran siervo de Dios en días por delante. Así que, hermanos, aquí está el deber del pastor. Tiene que alimentar al pueblo de Dios. Pero, hermanos, ni predicar el evangelio,
ni dar alimento espiritual es suficiente. Hay algo más todavía. En esto de hablar la palabra de Dios hay un tercer elemento. Y el tercer elemento es enseñar, instruir en la fe. En la fe. Y aquí estamos hablando, hermanos, de la importancia de la doctrina en la vida del creyente. Ahora yo sé que enseguida que hablo de doctrina, algunos hermanos medio se incomodan y medio piensan, uy, aquí vamos a algo recontra aburrido ahora, doctrina. No, hermanos. Doctrina es fundamental para la vida del creyente. Miren cómo Pablo lo expresa en Romanos capítulo 6 y el verso 17. Hablando hace 2000 años a un grupo de creyentes muy sencillos, muchos de ellos esclavos en Roma. Y miren lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 6 y el verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, ¿qué dice? Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O el apóstol Pablo se da cuenta que esta iglesia en Roma había sido formada en la doctrina. Se les había entregado a la doctrina. Y no cualquier doctrina. Era una forma de doctrina. ¿Cuál es la importancia de la doctrina en la vida del creyente? Bueno, permítame tomar un ejemplo de la vida cotidiana en Trujillo. Cuando andamos por las calles, hermanos, y miramos a los edificios, ¿qué es la cosa que notamos hoy en día? Hay una fiebre de construcción, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se está construyendo por todos lados? Bloques de departamentos y condominios, por todos lados. Y van subiendo los edificios, ¿no es cierto? 4 o 5 pisos. Yo cada vez que paso por esos lugares me pregunto, ¿cómo estarán construyendo? Y lo digo por la siguiente razón. En estos últimos años hemos escuchado diferentes casos de terremotos en el mundo, como el terremoto en Afganistán, o en Pakistán, o en Turquía, donde miles de personas murieron en estos terremotos. Pero hermanos, ¿saben ustedes cuál es la causa principal de las muertes en los terremotos? La mala construcción de los edificios. Y esto se notó en Turquía, por ejemplo. Enseguida que hubo ese terremoto y muchos bloques de apartamentos vinieron hacia abajo y aplastaron a la gente. Empezó a correr por ahí los rumores de que lo que había pasado es que los constructores no habían hecho un buen trabajo. Claro, el constructor, ¿qué es lo que quiere? El constructor quiere la mayor ganancia, ¿no es cierto? Así que empieza a cortar camino. Empieza a ahorrar en el cemento. No eches tanto cemento, dice. Empieza a ahorrar en los fierros. Empieza a ahorrar en las bases. Y construye un bloque de apartamento y lo vende a un precio muy cómodo. Y la gente está muy contenta. ¡Qué buen constructor! Mira, qué tremendo edificio, qué lindo departamento y me costó tan poco. ¡Qué buen constructor! Hasta que viene el terremoto. Y el terremoto sacude el edificio. Y la falta de fierro y la falta de cemento trae todo abajo y mueren. Y hermanos, es exactamente así en la vida cristiana. La vida cristiana no es un camino de rosas, hermanos. En la vida cristiana tenemos también esos terremotos espirituales. Por ejemplo, cuando un hijo se enferma y no vemos el día que se sane, estamos orando a Dios y el hijo, en vez de sanar, se pone más y más enfermo y a veces hasta muere. ¿Y qué pasa con nuestra fe en ese momento? O de repente descubrimos que nuestro cónyuge nos ha sido infiel y nos ha dejado para ir con otra persona. Esos son los terremotos espirituales, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con nuestra fe?
Hermanos, si no tenemos un buen armazón espiritual, una buena base doctrinal de la palabra de Dios, se nos viene abajo nuestro mundo. Y además la doctrina, la comprensión de la doctrina es fundamental. Eso es lo que nos da estabilidad en la vida cristiana. Y Pablo aquí en Romanos habla de la forma de doctrina. Y hermanos, hay ciertas formas doctrinales. Son cosas que no usamos hoy en día. Pero nuestros antepasados en la fe supieron usar estas formas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los catecismos de la iglesia evangélica de años anteriores. Hoy en día la palabra catecismo no se escucha mucho, ¿no es cierto?, en la iglesia evangélica. ¿Qué es un catecismo? Es un libro o un tratado en la cual hay una serie de preguntas y respuestas para poder instruir al creyente en la fe. Una vez estuvimos con mi esposa y nuestro hijo Jonathan haciendo una gira en Inglaterra y nos tocó llegar a la casa de un amigo que había sido estudiante conmigo en el seminario y ahora en ese tiempo era pastor de una iglesia. Fue muy interesante estar con ellos para el desayuno. Se levantaron los chicos, como todos los chicos medio sonolientos, arrastrándose a la mesa para tomar desayuno. Tomamos primero un desayuno tempranito en la mañana y después del desayuno, él sacó su catecismo de Westminster, que es uno de los muy conocidos catecismos. Felizmente ahora ya está en español, así que lo podemos comprar y usar. Y él empezó a trabajar con sus hijos después del desayuno. Y él dijo, aquí una pregunta dijo, ¿cuál es el deber principal del ser humano? Qué pregunta para ser un niño, desayuno, ¿no es cierto? ¿Cuál es el deber principal del ser humano? Y el hijo respondió enseguida, el deber principal de todo ser humano es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ya yo quedé impresionado. ¿Saben cuántos años tenía ese niño? 4 años. 4 años. Y el papá le estaba formando en la doctrina del catecismo menor de Westminster. Hermanos, qué tremendo sería nuestra iglesia, ¿no es cierto? Si todas nuestras familias tuviéramos un libro como ese. Y día tras día estaríamos instruyendo a nuestros hijos en las bases doctrinales de la palabra de Dios. Produciríamos una generación de creyentes fuertísimos para mañana más tarde. Esto, hermanos, es una parte importante de la transmisión de la palabra, es la doctrina. Yo les animo, hermanos, seamos estudiantes aquí en la Academia Bíblica. Demos tiempo a estudiar la palabra de Dios. Aprendamos las doctrinas, que es fundamental en la vida del creyente. Bueno, me he demorado mucho tiempo aquí, sentí que era importante hacerlo. El primer deber del pastor entonces es hablar la palabra de Dios en estas diferentes maneras. Pero en segundo lugar, volviendo a Hebreos 13 y el verso 7, ¿cuál es un segundo deber de todo pastor? Está en la segunda parte del verso 7, donde el autor dice lo siguiente, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Lo que el autor aquí está diciendo es que el pastor tiene que ser un ejemplo, un modelo de la vida cristiana para la congregación. El líder lidera la iglesia, el pastor lidera la iglesia a través de su buen ejemplo. Yo quedo impresionado cuando leo una carta como 1 Corintios y veo cómo el apóstol Pablo trata este tema. Miren, por ejemplo, en 1 Corintios 4, los versos 14 al 16. Miren cómo el apóstol Pablo habla del valor del ejemplo. Verso 16 para abreviar. ¿Qué dice Pablo? 1 Corintios 4, 16. Por tanto, dice Pablo, por tanto, yo les ruego que ustedes me imiten. Parece casi atrevido de Pablo, ¿no es cierto? Él dice, hermanos, yo quiero que ustedes miren mi vida
e imiten mi forma de ser. Y está más claro más adelante en el capítulo 11 y el verso 1, 1 Corintios 11, verso 1, cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? ¿Por qué Pablo dice a esta iglesia, mírenme a mí y sigan mi ejemplo? Yo casi no me atrevería a decir eso delante de ustedes, consciente de tantas fallas en mi vida cristiana. Pero Pablo dice, hermanos, mírenme a mí y sigan mi modelo de vida. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque, hermanos, aquí Pablo está tratando con una primera generación de creyentes. Cuando Pablo llegó a Corinto no había iglesia, no había creyentes, no había ni un cristiano, nadie sabía qué era la vida cristiana. Y Pablo llega y predica el evangelio y muchos se convierten. Y Pablo tenía que dejar la ciudad y continuar su viaje misionero. ¿Y qué dice Pablo? Pablo dice, hermanos, ¿han escuchado el evangelio? Les he enseñado la palabra de Dios. He vivido con ustedes 1 año y medio. Ahora, hermanos, sigan mi ejemplo. La forma que yo vivo, esta es la vida cristiana. Sigan mi ejemplo. Y, hermanos, a todos nos hace falta buenos modelos para seguir. Antes de estar aquí entre ustedes en Trujillo, tuve el privilegio de trabajar por varios años en la sierra. Pero lamentablemente me tocó trabajar con una iglesia que nunca había tenido un buen pastor. Y por ende nunca tuvieron un buen modelo de la vida cristiana. Y cuando yo estaba trabajando con ellos, yo podía ver los grandes problemas en la iglesia, porque los ancianos, los líderes, en vez de ser buenos ejemplos, eran pésimos ejemplos de la vida cristiana. Había tanto resentimiento entre ellos, tantas peleas entre ellos, las familias se peleaban el uno con el otro, en reuniones, asambleas sacaban trapitos del aire de cosas que habían pasado 10 años antes. Yo miraba a los jóvenes de esa iglesia y yo me preguntaba, ¿qué chance tienen estos jóvenes de vivir una buena vida cristiana si los líderes que están delante de ellos son tan malos ejemplos de la vida cristiana? Y, hermanos, seremos los primeros aquí en esta iglesia en reconocer nuestras fallas como pastores. Y pedimos que ustedes oren por nosotros, porque tenemos este tremendo deber delante de Dios de vivir delante de ustedes vidas cristianas ejemplares. Y yo reconozco que muchas veces yo no soy el ejemplo que debo ser para ustedes. Y nos preocupa eso, hermanos. Y les comparto que este martes pasado, en la reunión pastoral, estábamos tocando este mismo punto. Viendo que quizás hay algunas deficiencias en la iglesia, y la raíz del problema está con nosotros, los pastores, por nuestra falta de buen modelo de la vida cristiana quizá. Y lo estamos tomando en serio, hermanos. Y el mes que viene vamos a tener un retiro espiritual para los pastores y vamos a pasar 2 días buscando la presencia de Dios y diciendo, Señor, queremos que tú arregles nuestras vidas cristianas. Tiene que haber más fervor, más oración, más dedicación a ti. Porque ¿cómo podemos liderar a tu pueblo si nosotros no estamos viviendo la vida cristiana como debe ser? Y oren por sus pastores, hermanos. Que Dios pueda tratar con nosotros, para que ustedes puedan mirar al cuerpo pastoral cada vez más y decir qué tremendos hombres de Dios. Yo quiero ser como él o como ella. El rol del pastor entonces es ser un modelo, un ejemplo de la vida cristiana. Y para terminar, hermanos, esto de los deberes del pastor, miren el verso 17 de Hebreos capítulo 13. Una tercera responsabilidad que tenemos como pastores en verso 17. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué significa velar?
Velar significa no dormir. Velar significa quedar despiertos. Y una de las tareas del pastor es dejar de dormir y velar por el bien de la iglesia. Como creyentes tenemos muchos enemigos. Satanás, el mundo, nuestra propia carnalidad, luchan contra nosotros en la vida cristiana. Y los pastores tienen que velar por la iglesia. Me hace recordar el incidente unas horas antes de la muerte de Cristo en la cruz. Un incidente que ocurrió en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? El Señor ya sabía que Pedro iba a fallar. Y lo que el Señor le dice a Pedro es: Pedro, mira, lo que tú tienes que hacer, tienes que velar y orar para no entrar en tentación. ¿Y qué hizo Pedro? Se puso a dormir, ¿no es cierto? Se puso a dormir. Y hermanos, Pedro cayó en la tentación, ¿no es cierto? Pedro falló. Y hermanos, ¿cómo es que Pedro, habiendo fallado en forma tan garrafal, cómo es que Pedro no perdió la fe y abandonó la vida cristiana después de eso, como Judas lo hizo? ¿Saben cuál fue la diferencia? Cristo oró por Pedro. El Señor le había dicho a Pedro: Pedro, quédate despierto, ora por ti mismo. Pero Pedro quedó durmiendo. Felizmente Cristo no quedó durmiendo. Y el Señor dijo: Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he orado al Padre que tu fe no falte. Qué cuadro, ¿no? Pedro durmiendo, Cristo velando. Y hermanos, ahí tenemos un cuadro de nuestro buen pastor. Y lo que todo pastor es llamado a hacer: velar por la congregación. Yo doy gracias a Dios, repito otra vez, que hoy es un buen día para recordar en honor al pastor que me formó tantos años allá en Inglaterra. Él pasaba todos los días unas 4 horas orando y leyendo la Biblia. Y él oraba por todos los miembros. Y estoy seguro, hermanos, que mi crecimiento espiritual se debe en gran medida por las oraciones de mi pastor. Mañanas de invierno en Inglaterra, yo quizás estaba durmiendo en la cama. Mi pastor ya estaba levantado, orando por un Alex Donnelly. Y hermanos, esa es la tarea que Dios nos da como pastores: velar, orar por ustedes. Y tenemos que hacerlo. Y obviamente, hermanos, una iglesia tan grande como la nuestra viene a ser muy difícil. Y hermanos, los pastores no siempre duermen mucho. Y a veces van a ver los pastores andando con unos ojos bien cansados. Porque a veces solo duermen 4 o 5 horas por todo el trabajo que tienen que hacer, velando por ustedes. Y hermanos, yo les pido, a nombre del cuerpo pastoral, si en algún momento a un pastor le falte un poco de paciencia con usted, compréndelo. Quizás ni ha podido dormir bien. Quizás ha estado tan trabajado, tan estresado en el trabajo, que cuando usted trata con él, un poquito le falta la paciencia. Entiéndalo, hermano. De repente él está velando por tu bien espiritual. Porque ese es el deber del pastor. Terminamos, hermanos, esta noche considerando en tercer lugar, ¿cuál es la actitud que debemos tener para con los pastores? Estos pastores que son nuestros líderes, nuestros dirigentes, escogidos por Dios y aquí en la iglesia. Estos hombres que nos comparten la palabra de Dios, que tratan de vivir una vida ejemplar delante de nosotros, que tratan de velar y orar por nuestro bien espiritual. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para con ellos? Bueno, en versos 7 y 17 tenemos 3 exhortaciones muy claras. En primer lugar, verso 7. Acuérdense de sus pastores. Acuérdense. Ahora, ¿cómo? Obviamente está diciendo, acuérdense con cariño,
de sus pastores. Y permítame darles esta noche algo muy práctico que pueden hacer. ¿Por qué esta noche antes de terminar el culto? ¿Por qué usted no piensa, haga memoria, durante estos 12 meses pasados, si algún pastor le ha atendido personalmente? De repente le ha visitado en la casa. De repente ha dado tiempo para aconsejarle, orientarle, orar con usted. Alguna ayuda que un pastor le ha dado este año. ¿Por qué no hace memoria? ¿Y por qué no se propone esta noche, en las siguientes semanas, de repente invitarle a su casa a comer? O llevarle a comer a algún lugar. O escribirle una notita. O enviarle un pequeño presente. Hermano, acuérdense de su pastor, que tanto tiempo y esfuerzos da para su bien espiritual. Pero en segundo lugar, ¿qué más dice el verso 7? La segunda exhortación al fin del verso 7 es: imitad su fe. Oh, hermanos, aprendan a seguir el ejemplo de los pastores. Esta fidelidad, hermanos, no es solo asunto de recibir buenos consejos de ellos. Es asunto de aprender a seguir su ejemplo. Imiten a sus pastores. Ahora yo sé, hermanos, que es muy fácil encontrar fallas en el pastor. Y lo que el autor de Hebreos no dice, hermanos, critiquen a sus pastores por sus faltas. Es muy fácil criticar a un pastor. Es muy fácil encontrar una falla en el pastor. Somos hombres de carne y hueso. Pero en vez de estar buscando y criticando las fallas, lo que debemos estar haciendo es mirando al pastor y preguntándonos: ¿qué buen ejemplo puedo tomar de este siervo de Dios? Analizar su vida y decir: yo quiero ser como él. Y empieza a orar: Señor, ayúdame a ser como fulano de tal, este pastor, porque yo veo esto en él, qué tremendo, me gustaría ser como él. Y si usted hace eso, va a ver cómo Dios le va a ayudar a crecer en su vida espiritual. Pero ¿cuál es la última exhortación en el verso 17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Oh, hermanos, ser pastor no es fácil. A veces ustedes vienen con grandes problemas y el pastor tiene que buscar un consejo, una palabra apropiada para ustedes. Y los pastores lo hacen con tremendo deseo, con mucho cariño. Pero a veces lo que decepciona es cuando, habiendo dado el consejo, encontramos que el miembro no quiere hacer caso al consejo. Hace unos años, en esta iglesia, una hermana se acercó. Ya no está aquí, así que puedo hablar con libertad. Pero hace varios años una hermana se acercó a mí. Era soltera y había entrado en esta situación en la cual un jovencito se había declarado su afecto para con ella. Y la hermana con seriedad, con responsabilidad, se acercó a mi persona y me dijo: pastor, mira, esto está pasando, me gustaría un consejo de su parte. Usted que conoce a ese joven, ¿sería bueno para mí? ¿Debería aceptarle como enamorado? ¿Podría tener algún buen futuro esta relación con él? Ahora, cuando un pastor escucha eso, siempre lo que el pastor quiere decir es: amén, hermana, qué tremendo hombre, sigue adelante. Y por lo general decimos eso, podemos decir eso. Lamentablemente en este caso no fue así. Porque la persona que se había fijado en ella, francamente, no era digno de ella. No estaba a su altura espiritual. Y le dije: hermana, discúlpame que sea franco contigo, pero él no es para ti. No es para ti. Tú estás trabajando aquí en la iglesia, tienes un tremendo testimonio, él muy diferente. Y hermana, yo puedo percibir que si tú procedes con esta relación, tú vas a sufrir mucho. Hermana, dile no sigas con la relación. Ya, pastor, muchas gracias, me dijo. Yo sé que usted me iba a dar un buen consejo, voy a hacer caso a su palabra. Y la hermana se fue, pero no hizo caso. Lo aceptó como enamorado. Terminó casándose con él. ¿Saben lo que pasó? Esta semana pasada,
recibí una carta de ella. Me dijo, pastor, mi vida es un infierno. Mi esposo es irresponsable, no quiere ir a la iglesia y pastor, ya no lo amo, quiero divorciarme de él. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Ahí está el problema, hermanos. Los pastores estamos queriendo dar un buen consejo a la iglesia. No somos infalibles, podemos equivocarnos, es muy cierto. Pero tratamos de hacer lo mejor que podemos en orientarles. Pero si la iglesia no hace caso, la iglesia va a sufrir. Porque por algo Dios nos ha puesto aquí, hermanos, para poder orientar y guiar a la iglesia. No sean como esa hermana. Si piden un consejo pastoral, acaten ese consejo, porque es para su bien espiritual. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su fe, de su conducta, e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra esta noche. Gracias, Padre, que tú has visto a bien colocar sobre tu pueblo líderes, hombres a quien tú has llamado, has preparado para que sean dirigentes de la congregación. Y esta noche queremos darte gracias, Padre, por el cuerpo pastoral, comenzando con el pastor Vicente y los demás integrantes del cuerpo pastoral. Padre, gracias por ellos. Gracias por ese trabajo sacrificado que hacen a favor nuestro. Pedimos, Señor, que en este día del pastor podamos volver a valorar estos siervos. Y, Padre, podamos recordar el beneficio que hemos recibido de ellos. Podamos, Señor, honrarles en alguna forma. Podamos también imitar su ejemplo en la vida cristiana. Y, Padre, podamos someternos de todo corazón a sus consejos. Porque, Padre, al hacer eso, nos estamos sujetando a ti también. Así que, Padre, toma tu palabra esta noche. Tú sabes cuál es la necesidad de cada uno. Y conforme a esa necesidad, Padre, aplica tu palabra. Y haz, Señor, que seamos no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios.